Dios les bendiga a todas mis hermanas Dorcas. Quiero darle las gracias a Dios primeramente que todo para que Él tome el control de todas las cosas y a la hermana Elena de García por darme la oportunidad de compartir esta enseñanza a las hermanas Dorcas a nivel nacional, ya que esto ha sido para mí un privilegio y quiero compartir esta enseñanza. Hermanas, oremos para empezar. Señor, en este momento vengo delante de tu presencia, Padre, para que tú hagas la obra, Señor. Tomes control de mi mente, Señor, y que tú seas el que hable por mí. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. En este tiempo que estamos pasando, no se te olvide de invitar a Dios qué quieres hacer de mí y a través de mí. No se te olvide invitar a Dios a tu situación y a tu hogar. Recuerda que Dios está contigo. Hermanas, mi enseñanza yo la, la titulé Señales antes del fin. Vamos a estar leyendo Mateo 24:5, que dice así: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirá de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que toda esta acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto y en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y enseñarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermana, dice en Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, por eso a veces en las casas hay peleas y eso, porque a veces nuestro amor no está fortalecido y como estamos pasando ahorita estos problemas que estamos pasando, a veces uno no podemos ir a la iglesia. A veces dice que el amor de muchos se enfriará porque si uno no está, por ejemplo, cuando ustedes hacen un fogón y meten leña y sacan sacan una leña, la llama se hace más bajita y la leña que sacaron se quema con el viento, porque nosotros tenemos que tener un calorcito de nuestros hermanos. Entonces ahora nosotros tenemos que orar y, tratar de que nosotros nos demos fuego unos a otros, porque en el 12 lo dice bien clarito, que el amor de muchos se enfriará, claro, porque estamos separados, pero
por eso no quiere decir que nosotros no debemos de seguir adelante. Nosotros tenemos que buscar nuestra salvación porque la salvación es individual. Nadie puede salvar tu alma, simplemente tú, porque por eso Dios vino a morir por nuestro pecado, para que hoy en día nosotros fuéramos libres albedrío de escoger lo que bien nos parece. Nadie puede salvar a nadie, solamente nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión. Y dice en el 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si nosotros perseveramos hasta el fin, nosotros vamos a ser salvos. Si nosotros permanecemos con el Espíritu Santo, cuando el Señor venga en las nubes, nosotros vamos a volar con Él. Pero si nosotros nos enfriamos y vamos a estar en la carne, hermana, si vamos a estar en la carne, nos vamos a quedar. Por eso nosotros tenemos que estar diariamente leyendo la Biblia, orando, porque el enemigo es bien astuto. Y él aún con nuestra familia nos las pone en contra para que a veces nosotros tengamos problemas. Pero nosotros debemos de ser sabias y apartarnos. Eh, por ejemplo, ayer yo le estaba hablando de la palabra a mi nieta y mi nieta, ella se enojó y dijo que yo había gozado y que ella no quería saber nada de eso y que la dejara gozar. Y yo le dije, bueno, la salvación es individual. Yo no puedo hacer nada por ti si tú no decides en tu corazón recibir al Señor. A nosotros lo único que nos queda es predicarle la palabra y enseñar la palabra. Si ellos no hacen caso, entonces orar por ellos y esperar en Dios. Dice en el 13, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque dice en la Biblia que nosotros debemos, que ya cuando el evangelio se predique en todo el mundo, entonces ahí es donde viene el Señor. Pero dice que Dios no va a dejar que el evangelio no se predique, o sea, Dios va a esperar que el evangelio se predique en todos lados del mundo, aún en un rinconcito del mundo. Todo el evangelio será predicado por todo el mundo. Nadie tendrá excusa de que no se le predicó la palabra, porque Dios va a permitir que a todos se le predique la palabra. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, hermanas. Dice el 15, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, hermanas. Debemos de leer la Biblia y pedirle a Dios sabiduría para poder entenderla. Porque si nosotros leemos la Biblia y no le pedimos a Dios sabiduría, entonces no vamos a entender la Biblia, porque la Biblia dice que es sabiduría de Dios. Dios te abre tu entendimiento para que tú entiendas su palabra. Dice el 16, entonces los que están en Judá huyan al monte. Dice el 16, entonces los que están en Judá huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esos son en los últimos días, hermana, que debemos de prepararnos ahora que podamos, porque ya en los últimos días será más difícil ser salvo, porque el diablo va a poner personas que nos persigan y nos pongan esa marca que habla Apocalipsis 13:16.
que dice en Apocalipsis 13:16, habla de la marca de Satanás, que dice, vamos a buscarlo en Apocalipsis 13:16. Dice, y así que a todos pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y dice el 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia en el número de su nombre. Dice el 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, hermanas. El Señor nos habla en su palabra, nos enseña todo lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Simplemente nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que Él sea el que nos dirija nuestros pasos y que Él sea el que nos dé el entendimiento de cómo debemos de hacer. Ese Apocalipsis 13:16 habla de esa marca, pero escuché algo por ahí de una inyección de que para el coronavirus. Pues yo creo que yo no me la voy a poner personalmente, porque no sé si será verdad o será mentira, pero la gente mandan videos y hacen cosas por las redes y dice que esa inyección tiene la cosa esa, tiene esa marca. Y bueno, si no la tiene, Dios sabrá, y si la tiene, Dios también lo sabrá. Si la tiene, Dios no va a permitir que nosotros nos las pongamos. Así, y si no la tiene, bueno, yo tampoco me la voy a poner. Dice en Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice el 19, el 24, Mateo 24:19 dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que venga, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces grandes tribulaciones, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días se acortarán. Porque Dios tiene un propósito con cada cosa. Él sabe hasta cuándo Él va a dejar que nosotros vivamos, hasta cuándo que Dios sabrá, y tenemos que tener la fe puesta en Dios, y Él es el que nos dirige, y Él vino a morir por nuestro pecado para que hoy en día nosotros fuéramos libres albedrío de escoger lo que bien nos parece. Nosotros podemos escoger, esperar y hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, pero al final Dios nos pedirá Dios nos pide que nosotros le demos una respuesta. Entonces dice el 23, Mateo 24:23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ustedes saben que hay muchas religiones. Vienen los falsos cristos diciendo que son y son
y tantas religiones que hay. El diablo es astuto, el diablo pone muchas religiones para que uno se confunda. Pero si tú le buscas en espíritu y en verdad, y tú le pides a Dios que te diga dónde está la verdad, Él te va a poner dónde está la verdad. Porque yo siempre le pedí a Dios que me dijera en qué iglesia yo pudiera estar. Y Dios me llevó a esta iglesia que estoy ahora. Porque en realidad yo no era católica, porque yo iba a los cultos, yo iba a las cosas de la iglesia católica, de que a las misas, pero yo no iba a las misas, yo iba era a las procesiones a hacer maldad, a tirarle vela en los talones a la gente y a reírme. Pero yo no sabía por qué yo hacía eso, pero yo no estaba en ninguna iglesia, hermana. O sea, porque yo no sentía, yo andaba haciendo lo que me daba la gana. Simplemente Dios me tocó porque Dios tiene un propósito con cada persona. Así que dice el 22, y aquellos días no, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que enseñarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en los apóstoles, mira, en el desierto no salgáis, o mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanas, en realidad yo no discuto religiones, ni vengo a decir que la mía es la que va a ser salva. Hermana, yo lo único que digo, que Dios trabaja en cada persona diferente. Porque yo no creía, es más, yo era de que católica, y en el fondo no era católica porque no creía ni en Dios. Yo decía que cuando uno se moría, uno ya se acabó todo. Hermanas, pero Dios tiene un propósito con cada uno. Porque si Dios no hubiera permitido, les voy a contar un pequeñito testimonio porque yo sé que ya me estoy pasando de la hora. Si Dios no hubiera aceptado que a mí me hubiesen puesto una brujería y que fuera un espíritu de muerte y que Dios me haya sanado por causa de eso, fui a la iglesia. Porque yo había ido a todos lados, había ido a brujos, había ido a espiritistas, y nadie me sacaba ese demonio que me pusieron, porque yo ni siquiera confiaba que había ni brujería, porque yo nada más sabía que yo quería bailar y que yo quería saciar mi vida y que yo quería gozar antes de morir, porque yo pensaba que cuando uno se moría ya se acababa todo, pero hermana, es mentira. Porque cuando yo fui a la iglesia, que Oti me llevó a la iglesia para que me sacaran ese espíritu que me habían puesto de muerte, y que yo vi cómo Dios se manifestó en mí, y que había pasado un año y ese espíritu me tenía bien atormentada, y yo cuando ese espíritu me pegaba, yo hablaba como hombre, yo agarraba a las personas, y yo no era, sino lo que estaba en mí. Ahí fue donde yo vine a creer que había un infierno y una gloria.
porque ahí fue donde yo conocí al Señor. Ahí fue donde toda mi familia me vio y por eso toda mi familia son casi la mayoría cristiana, porque vieron el estado mío anterior y cómo estaba ahora. Hermana, Dios trabaja de diferentes formas. Dios sabe cómo trabaja con cada persona, porque por eso Él nos dijo que Él vino a morir por nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres albedrío de escoger lo que bien nos parece, hermana. Porque nosotros tenemos que escoger lo que nosotros queremos en nuestro corazón, agarrar al Señor Jesús y apoyarnos de Él. Y buscar el Espíritu Santo y que Dios nos unja con su Santo Espíritu para cuando Él venga nosotros podamos partir con Él, hermana. Eso no es relajo, hermana. Hay que arrodillarse, hay que orar, hay que leer la Biblia en la mañana. Apenas tú te levantas en la noche mentalmente, hermana, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a ver a quién devorar. Pero bueno, por eso es que tenemos que apoyarnos más de Dios para que Dios ponga ángeles y querubines alrededor de nosotras, para que nos ampare, para que nos cuide. Hermana, que Dios le bendiga y vamos a estar orando para ser despedida. Y yo espero que esta enseñanza les haya gustado, porque esta enseñanza Dios fue el que me dirigió que buscara la venida del Señor. Y bueno, vamos a estar escudriñando las escrituras y apoyándonos más de Dios, hermana. Y yo le agradezco a la hermana Elena que nos pone a que podamos hablar y que podamos sentir que estamos trabajando para el Señor Jesús. Que Dios les bendiga y las amo en el amor de Cristo. Ustedes no saben cuánto yo las amo a ustedes, a todas las amo por igual. Y mi hermana Elena la amo mucho, mucho. Que Dios les bendiga y que Dios nos proteja y nos vemos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.